Piedras contra tanques, piedras contra drones, pensamientos de piedra invadían los televisores. ¿Qué soldado disparó? ¿Con qué objetivo? ¿Qué adjetivo sintetiza esta masacre? ¿Cómo descubrir una flor con un ojo vendado? Nadie se atreve a imaginar que los escombros serán un hogar. Hoy, en Ideas Cruzadas, le damos la bienvenida a Alma Bolón, profesora titular de Literatura Francesa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y profesora agregada de Lingüística aplicada en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Y Daniel Gatti, licenciado en Historia, periodista, ex jefe de redacción de Brecha, colaborador de diversas publicaciones uruguayas y del exterior, editor en la mesa de edición latinoamericana de la agencia AFP. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy con la presencia de Alma. ¿Te pareció bien la presentación? Sí, cómo no. Me identifico mucho con la condición de profesora, que fue lo que ahí se puso en primer lugar, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, después vamos a hablar porque este es un libro, vamos a hablar sobre un libro que ustedes han coordinado, que está lejos de la literatura francesa. Sí, No sé, un poco. Sí, es verdad. Un poco y al mismo tiempo no, porque la literatura incluida y sobre todo porque es la que quizás más conozco, la literatura francesa o la literatura a secas, lo que hace es cultivar un poco la sensibilidad de las personas, ¿no? Y este libro está muy vinculado a eso, a lo que desde tan lejos podemos estar experimentando, ¿no? ante lo que está sucediendo en Palestina. Está bien. Y Daniel, ¿te sentiste identificado con la presentación? Sí, totalmente. No tengo ningún comentario para hacer. Qué carrera, ¿no? La tuya, digo. Porque ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Es que no, digo, porque antes de empezar hablábamos cuántas cosas se han hecho. Sí. ¿no? Y en cuántas de ellas has participado, además, desde el punto de vista periodístico. Uh-huh. Bueno, ustedes coordinaron la edición del libro Palestina, Papel y Plomo, ¿tá? Sí. Que reúne muchos artículos. Hay algunos que son de ustedes, otros que fueron publicados en otros momentos, hay algunas entrevistas, y que de alguna manera intenta mostrar qué es Palestina y dónde está Palestina. ¿Está bien lo que digo? Sí. ¿Y dónde está? Me refiero en el momento. Sí. Y dónde ya no está, porque también justamente uno de los relatos, de los temas del libro justamente es la apropiación del territorio palestino, que incluso el libro, la tapa es un mapa de cómo se ha ido reduciendo el espacio de Palestina justamente a lo largo de la historia, ¿no? Desde el año 48 hasta ahora. ¿Por qué hacer este libro? Bueno, tal vez las motivaciones sean distintas de cada uno. Bueno, yo creo en esto, bueno, fueron artículos que hemos ido publicando, la gran mayoría a lo largo de 2 años después de octubre de 2023, en Brecha, pero no solamente en Brecha, también en otros medios. Y hay un tema, me parece que está en la base, que es la indignación frente a un fenómeno que nos está golpeando en la cara directamente y ante el cual muchísima gente o no quiere verlo, o no lo ve por razones políticas o por razones ideológicas, por lo que fuera, o hace como que no existe. Estamos ante un genocidio como nunca se ha visto prácticamente en la historia moderna. La historia moderna, bueno, en los últimos 40 años prácticamente no ha habido algo parecido. Y la reacción es muy poca. Entonces, lo que quisimos hacer era no solamente trasuntar esa indignación, sino también buscar explicarla. Buscar explicar qué es lo que estaba sucediendo. Entonces recurrimos a fuentes muy diversas, siempre desde un ángulo en que nosotros tomamos partido y lo decimos. No es que hagamos un libro
neutro, Sí, sí. amplio, en el sentido de que, bueno, vamos a convocar a todos los que escriben sobre el tema. No, hay gente de diferentes miradas, pero siempre o denunciando lo que está pasando y justamente tratando de explicarlo desde sus raíces históricas y su actualidad política. ¿Por qué te interesó hacer Sí, esto? sí, un poco en el mismo sentido de lo que decía Daniel. Es decir, que por un lado está la indignación, la impotencia que produce estar mirando a diario imágenes de cuerpos de niños mutilados, de cuerpos de personas bajo los escombros. Y eso lo estamos viendo a diario desde el 7 de octubre de 2023. Entonces esa indignación mezclada con la impotencia que produce estar asistiendo a eso, lleva a que uno de alguna manera intente canalizar esa bronca y esa impotencia, y que lo intente canalizar explicándoselo, ¿no? Buscando explicaciones. Y este libro es un poco la búsqueda de esas explicaciones que por supuesto no parten de un punto cero, no parten de una especie de tabla rasa previa. Como decía Daniel, está totalmente sesgado el libro, totalmente enfocado a la explicación, a explicar el conflicto actual a través de una historia de colonialismo, una historia de ocupación, una historia de racismo, que yo creo que la mayoría de los uruguayos la ignoraban o la ignoran hasta el día de hoy, porque yo misma en su mayor parte la ignoraba, ¿no? Daniel decía, partimos de la indignación, de alguna manera podemos agregar también la idea de que hay un desconocimiento de esta realidad, de la historia y de la realidad. Sí. Pero ¿cómo lo siguen la situación? ¿En dónde buscan, en dónde miran, para saber lo que está pasando, para de alguna manera contribuir a cambiar esa faceta de Sí. información? Un punto, por ejemplo, que me parece que es importante, que es justamente desenfocar la mirada y no solamente decir que, bueno, justamente o sea, lo que trabajamos en los medios, estamos acostumbrados a eso, que se dice, la guerra que empezó el 7 de octubre de 2023 con el ataque de Hamás a Israel y la respuesta de Israel, esa es una muletilla que está prácticamente presente en todos los medios de comunicación. Nosotros tratamos de salir de ahí y decir, esta guerra no empezó el 7 de octubre de 2023. Sería absurdo pretender que un hecho como el del 7 de octubre, que fue un hecho evidentemente marcante, ¿no? Eso no cabe duda, sale de la nada por no sé, un ataque de locos terroristas que se les ocurre invadir Israel de repente y matar 1.200 personas y como si nada y después seguir. O sea, hay motivaciones históricas, hay causas, hay una desesperación previa de los propios palestinos. Y hay una historia de matanzas sistemáticas que si uno se toma el trabajo de leer la historia, va a ver que no es solamente la respuesta bestial de Israel al 7 de octubre, que prácticamente por cuentagotas o no por cuentagotas, también en periodos de grandes matanzas, lo mismo se viene dando desde hace 70 años. O sea, es el mismo proceso se viene dando desde hace 70 años, simplemente que ahora se aceleró y encontraron justo la excusa perfecta, que es la misma excusa que han usado otros genocidas a lo largo de la historia. Los actos terroristas, por ejemplo, para fundamentar matanzas de ese tipo, se usaron también los turcos contra los armenios. Sí, sí. A los propios judíos también los masacraron, justamente se los acusó también de terrorismo contra los nazis. O sea, no es original. un argumento nuevo. No es original, claro, No es no es original. Sí. Sí, pero yo, volviendo a lo que vos preguntabas, yo leo de manera sistemática la prensa francesa, ¿no? No estoy suscripta a ningún periódico, pero sigo varios a diario. Y ahí vi, bueno, desde antes la prensa francesa trataba el tema de Palestina y de la resistencia que encuentra el ocupante israelí.
pero no lo trataba en los términos que lo acabo de decir yo, ¿no? Es decir, conozco la prensa francesa desde hace mucho, que la sigo, y a partir del 7 de octubre, en que el tema estuvo en la tapa de Le Monde o Libération prácticamente todos los días, era clarísimo que estaban informando a diario y mostrando lo terrible de la situación, pero lo estaban haciendo desde un punto de vista en que eran un punto de vista completamente solidario con el punto de vista del Estado israelí y condenatorio de los palestinos y condenatorio de todas las organizaciones que en Palestina pudieran estar. Y cuando digo Palestina, hablo sobre todo de Gaza, pero también Cisjordania, pero en particular de Hamás, que por ejemplo no podían nombrar Hamás sin decir la organización terrorista, que puede ser un análisis propio o puede ser también una especie de lugar común que no está demasiado reflexionado, porque no es para nada universal considerar a Hamás como organización terrorista. Por ejemplo, para la ONU no lo es, ¿no? Entonces, ese tipo de señales, digamos, o de marcas en la prensa francesa, uno también la encontraba que aparecía en la prensa uruguaya cuando aparecía, ¿no? Y también la cuestión de a quién darle, en quién creer, ¿no? Y cómo la prensa francesa tendía a presentar las noticias que venían de Palestina, a decirla, sucedió tal cosa, ¿no? Y sucedió tal cosa, si eso era una noticia que venía del Estado de Israel, ¿no? Si venía del Estado de Israel, la noticia la presentaban como un hecho. Si venía del lado palestino, decían, según fuentes palestinas, según el ministerio. Bueno, también fue interesante ver cómo en la prensa francesa fue cambiando eso a medida que el genocidio se hizo más visible, más innegable, más innegable. Esa perspectiva se fue modificando y eso es interesante también, ¿no? Esa es una evolución interesante, Sí. justamente, que se ha dado en los medios, porque Sí. incluso los más afines a querer el relato israelí se han ido como moderando. Los ves, Alma decía Le Monde, por ejemplo, en el caso de Le Monde es muy claro. El Guardian inglés es otro, que empezó a darle mucho más voces a los palestinos con el paso del tiempo y a poner, por ejemplo, a citar cuando se decía, por ejemplo, la cantidad de muertos en Gaza. En un momento se decía simplemente, según el Ministerio de Salud de Hamás, que gobierna la Franja de Gaza. Claro. Ahora después pasó a ser, según el Ministerio de Salud de Hamás, que gobierna la Franja de Gaza, avalado por Naciones Unidas. Claro. Naciones Unidas avala permanentemente las cifras que da el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza y las da como válidas, porque aparte están basadas justamente en la cantidad de muertos que ingresan a los hospitales. Hay muchos más muertos que lo que se dice que hay, porque están bajo los escombros, por ejemplo. O sea, los 52.000 y pico que hay ahora, seguramente van a ser cuando todo esto termine y en algún momento, no sé qué, serán 70.000, 80.000, 90.000, no se sabe. Les voy a traer una cosa porque... Sí, dale. No, porque los dos estuvieron exiliados en... Sí. Ahí nos conocimos. Ahí se conocieron. Sí. Digo, en Francia los dos. En Francia, sí. Y eso seguramente es una afinidad que los llevó a juntarse. ¿Y cómo eligieron las personas que escribieron o las cosas que publicaron que ya estaban escritas o entrevistas? ¿Cuál fue el criterio de tomar esas fuentes para construir el libro? Los aportes creo que hacían cada una de las fuentes. Por ejemplo, en el caso, historiadores israelíes que son realmente muy serios. Ilan Pappé, que es uno de los maestros de la historiografía israelí contemporánea. Los tipos que han hecho trabajos más serios con respecto al origen del sionismo, la expansión israelí en Palestina, la explicación de la violencia que pasa en los territorios palestinos. Tratamos de ver fuentes periodísticas serias. Te digo, la prensa, aún con todo lo que eso significa, la prensa israelí
de oposición, digamos, el diario Haaretz, por ejemplo, es una fuente bárbara, porque son de los pocos que tienen derecho a hablar desde la zona sobre lo que pasa en Palestina. O sea, nadie puede entrar, pero ellos podían tener contacto con periodistas palestinos, y aparte tenían experiencia de haber ido a Gaza permanentemente con periodistas, y han hecho investigaciones muy serias. Y son prácticamente las fuentes, o sea, los palestinos que están adentro del territorio, y Haaretz y otros medios de ese tipo, son los que han producido mejor material de denuncia de lo que pasa en la propia Gaza. Esa fuente fue una de las que recurrimos permanentemente. Claro, en particular este historiador israelí, Ilan Pappé, que aparece en un lugar bastante destacado en nuestro libro, en cierto modo no, yo lo conocía desde antes del 23 de octubre del 2023, porque él se dio a conocer a comienzos de los años 2000 con la publicación de una investigación que hizo en los archivos israelíes palestinos, pero que solo pudo publicar en Inglaterra, ¿no? Y que tenía que ver con la Nakba y con cuyo mes es mayo, estamos recordando la Nakba, es decir, ese momento de... ¿Qué es la Nakba? La Nakba, ese momento en que a punto de fundarse el Estado de Israel en mayo del 48, de 1948, y con un territorio ocupado por palestinos, ¿no? Porque no era que no hubiera nadie ahí. Sí, claro. Entonces, ¿cómo se constituye el Estado de Israel? Se constituye limpiando el terreno, ¿no? Limpiando la tierra, limpiando el territorio de la población palestina que estaba ahí instalada desde hacía mucho tiempo. Sí, la Nakba es la palabra árabe para el desastre. Exactamente. Nakba es el nombre, la palabra árabe que se traduce por algo así como catástrofe o desastre, que nombra ese hecho histórico, que es lo que este historiador, Ilan Pappé, llamó la limpieza étnica, ¿no? Porque el territorio palestino es limpiado de sus habitantes, ¿no? Para la instalación de los colonos israelíes. Entonces, por ejemplo, este historiador es una autoridad en el tema de la limpieza étnica que se produce en el año 48 en Palestina y que da lugar al Estado de Israel, y que no es algo muy conocido, ¿no? Porque hace relativamente, bueno, él publica a comienzos de los 2000 su libro, pero se empieza a difundirse la expresión limpieza étnica vinculada con esa operación del Estado israelí, esa operación fundacional, hace relativamente poco, ¿no? Entonces él tenía que estar, ¿no? Ilan Pappé tiene que estar en este libro. Está bien. O sea, hay dos cosas. Esa fundación del Estado israelí que tiene un gran respaldo entre otros, o principalmente del gobierno británico. Claro. 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 Digo, simplemente como un dato. Sí. Y el otro es que, ustedes dijeron, es un libro sesgado. Sí. ¿Ah? O sea, pero hay israelíes que escriben. Sí, sí. Claro, por supuesto. No, digo, Sí. es supuesto. interesante porque no es un libro que está escrito solo por palestinos, No, solo claro. por ustedes, sino que hay israelíes que escriben en el libro. Claro, porque desde los inicios del proyecto sionista, es decir, de que el pueblo judío tenga un hogar en Palestina, ¿no? Que es un proyecto del siglo XIX, desde el inicio hasta el día de hoy, es decir, hace más de 130 años, que hay judíos de diferentes partes del mundo, incluido Uruguay, que están en contra de eso, que estuvieron en contra desde la idea de que los judíos europeos tuvieran un territorio, ¿no? Para fundar un Estado, estuvieron siempre en contra, ¿no? Hubo siempre judíos que estuvieron en contra, entonces y hoy, ¿no? Entonces, claro. Ese es un tema fundamental porque está... Porque creo que no se comprende tanto. Claro, porque sobrevuela en el aire siempre el hecho de que cuando uno está criticando lo que está pasando en Israel, es antisemita.
ese San Benito que le colocan prácticamente a todos los críticos, es absurdo porque justamente la denuncia mayor vino en el origen de los propios judíos que se negaban al proceso sionista, como ahora también, cuando vos ves quiénes se están oponiendo al genocidio actual, ves en cantidad de lugares en todo el mundo, pasa que están silenciados, pero grupos judíos, hay grupos judíos denunciando, por ejemplo, hay un grupo que se llama Diáspora Judía en la Tecnología, que está denunciando en Estados Unidos la colaboración de empresas como Google, Amazon, todas las grandes tecnológicas con el ejército de Israel. Son 1000 y pico de científicos, ingenieros, informáticos, etcétera, que hicieron documentos judíos denunciando eso. Cuando ves las manifestaciones en Estados Unidos, no son solamente palestinos que salen a protestar. Cuando ves los grupos en las universidades, hay muchísimos grupos judíos. O sea, ahora, por ejemplo, en Brecha publicamos una nota de una judía uruguaya, Gabriela Valque, que apareció primero en Va de Nuevo, hace 10 años más o menos, que ella la quiso republicar porque decía no en mi nombre, algo por el estilo, el título, denunciando desde 2014, y eso también se puede también remontar a antes, ¿no? Lo que estaba pasando ya en Palestina, y ahora vino un supuesto lector de Brecha mandando un mensaje diciendo basura antisemita. La propia señora es judía. O sea, hay una especie como de descubrimiento, no sé, prácticamente como parapsicoanalítico, algo por el estilo, como que los judíos que están criticando el genocidio se están odiando a sí mismos, algo por el estilo, que habría un mecanismo de ese tipo, cuando en realidad lo denuncian con todo, con pelos y señales y con muchísimos fundamentos. Le voy a pedir, Perdón. No, iba a pedir para hacer una pausa, pero... No, dale. Corto, dale. Esa oposición es la oposición de muchísimos judíos a lo que está sucediendo hoy en día, pero me gustaría insistir en que desde el inicio hubo oposición de los judíos, claro. ¿verdad? Que no era que se odiaran a sí mismos, sino que lo que analizaban, lo que veían, es que la creación de un Estado habitado por los judíos, ya con ese sesgo de un Estado religioso, no iba a ser de provecho para la comunidad judía, la tradición judía, el pensamiento judío, la inteligencia judía, ¿no? Que no iba a ser de provecho. Ya lo vieron venir desde hace mucho. Está muy bien. Hacemos una pausa y enseguida vamos a hablar un poco de los temas. Me interesa mucho ahondar un poco en lo que pasa dentro de Israel y también los temas vinculados a cómo percibe el mundo lo que está pasando. Que nos ayuden, que me ayuden ustedes que están un poco más informados o que están informados, yo no, a entender esto. ¿Les parece bien? Dale. Hacemos una pausa y ya seguimos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Alma Bolón y Daniel Gatti. Ellos coordinaron este libro Palestina, papel y plomo, y estuvimos hablando hasta ahora un poco de algunos temas. Este es un tema tan grande o tan vasto que no es posible manejarlo todo en un rato, en un programa, pero bueno, por lo menos nos aproximamos del tema. Pero yo le planteaba, tú me decías cuando empezamos, yo te decía, bueno, pero este libro no tiene nada que ver con la literatura francesa, y vos me dijiste, la literatura genera sensibilidad. Y es así. Y estamos ante un momento de insensibilidad colectiva ante una situación como la que se está viviendo en Gaza. ¿Cuál es la respuesta ante esta situación de gobiernos, de estados? Me preocupa de Europa, que se supone que era, hasta hace un tiempo era el faro de lo digno, no sé cómo decirlo.
Yo me corregiría, ¿no? No, corregime a mí. No, no, Ah. me corregiría lo que te dije, Sí. que vos retomaste, porque la literatura despierta o produce sensibilidad e inteligencia, ¿no? E También. inteligibilidad, para decirlo, ¿no? No es solo una cuestión de sensibilidad, sino que la literatura desarrolla, ¿no? La buena literatura desarrolla nuestras capacidades de sensibilidad y de inteligibilidad, de comprensión, ¿no? Creo que porque la bien. literatura piensa, ¿no? No solo hace pensar, es una forma de pensamiento. Gracias. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, la literatura también conduce a la comprensión de lo, o al intento de comprender, ¿no? Lo que está pasando en esa zona, en esa región en esa región de Medio Oriente desde hace más de 100 años, ¿no? Porque, digo, a mí la sensación que da es como que creo que ustedes de alguna manera lo decían, que ha ido cambiando, ¿no? Desde un periódico que decía, bueno, tal cosa, pasó tal cosa, fuentes de la, no sé qué, de la cosa médica esta, dicen tal cosa. Sí. O sea, como que ese mundo ha ido cambiando también. Sí. Y hoy hay una mayor comprensión del fenómeno, de lo que está pasando y una mayor actitud, o todavía sigue siendo muy lejana el repudio o el apoyo de la comunidad internacional. Yo puedo hablar de Francia sobre todo, que es lo que más sigo, ¿no? Como mundo, como universo, pero sí, en cierto modo hubo un avance, lo que decíamos hoy, hace un rato. Uno puede pensar que desde los primeros momentos en que, por ejemplo, en octubre, noviembre de 2023, cuando hubo un humorista, conductor de un programa en la radio francesa muy bueno y muy conocido y muy seguido, con muchísima audiencia, y que hizo un chiste terrible, pero que reaccionando un poco a lo que estaba sucediendo en Palestina, dijo que Netanyahu era un nazi sin prepucio, ¿no? Y eso produjo que lo echaran de la radio inmediatamente, ¿no? Porque obviamente es un chiste, es un buen chiste, Sí, ¿no? es humor. Además es un buen chiste, pero hizo que lo echaran de la radio y que ya no volviera más a ese programa ni a esa emisora. Entonces, desde ese momento hasta hoy pasó mucha agua bajo el puente. Pero hay los ejemplos que ponía Daniel, ¿no? Las maneras de nombrar en Le Monde que fueron variando, y sin duda alguna hay muchísima más sensibilidad ante el genocidio, ante la desgracia en Francia, ¿no? Ante la desgracia, así lo que está pasando desde el punto de vista humano, de los derechos humanos. ¿En qué medida avanzó la comprensión de eso, ¿no? En algo que vaya más allá del dolor, de la impotencia, del dolor sobre todo, ante lo que está pasando? ¿En qué medida avanzó más la comprensión en términos más políticos? Ahí me lo pregunto, no sé. Si bien en Francia hay partidos que tienen claramente una postura de condena, ¿no? Del genocidio y de razonar en términos mucho más políticos, pero en qué términos que vayan más allá de constatar el horror, ¿no? Hoy estaba justamente leyendo un artículo que publicó en Francia Liberación, Sí. Que habla de cómo la izquierda francesa, que hace poco se unificó en un frente llamado, Sí. tiene posibilidad de fractura justamente por el tema de Israel. Cómo la división que ha causado, como aún hay incluso en los medios progresistas franceses todavía un pudor a denunciar el genocidio, o en todo caso lo relativizan por las masacres de Hamas del 7 de octubre, o porque no quieren sumarse a la crítica del Estado de Israel porque lo ven todavía como
un faro de civilización en una zona De barbarie. de barbarie, como dicen. Y aún, por eso te digo, aún dentro de la izquierda francesa en este caso, pero también se dan en otros lados, ese tema sigue siendo un tema de gran discusión y de mucha división. Sí. Se ve también en España, se ve en Inglaterra, lo ves prácticamente en Europa, prácticamente en todos lados. Alemania, que es un caso muy, muy curioso porque los partidos que en el origen habían sido pacifistas y de denuncia del militarismo, como los verdes, están ahora a la vanguardia de la solidaridad con Israel. Prácticamente no hay partido en Alemania, sacando 2 o 3 excepciones, que no se alinee con Israel por un montón de temas históricos, de culpa por el genocidio judío en la guerra o por lo que fuera, pero aparte por un ayunto político, ¿no? Y después está también la curiosidad, tal vez mayor, que tal vez no sea tan, tan curiosa, de que es que en el alineamiento con Israel, los que tienen mayor peso y prácticamente hacen un bloque son los partidos de extrema derecha. Los partidos de extrema derecha que hasta hace muy poquito tiempo eran denunciados por antisemitas y justamente están ahora prácticamente en la vanguardia de las marchas favorables a Israel. Eso también hay que preguntarse a ver por qué sucede eso, ¿no? Claro que sí. Bueno, en el caso de Francia también, ¿no? Hace poco fueron invitados por el gobierno de Netanyahu a las celebraciones, a unas celebraciones fueron invitados representantes de la extrema derecha francesa, no de Le Pen, no Marine Le Pen propiamente, creo que ella también, Marine Le Pen, pero Jordan Bardella, que es un joven, el heredero de la dinastía de los Le Pen y de la extrema derecha, que justamente el viejo Le Pen era como una especie de encarnación, claro, una encarnación del nazi, espíritu nazi claro. francés, ¿no? Colaboracionista, claro, que o nazi, ¿no? Sí, que además incluso relativizaba el genocidio judío, decía que sí que había sido simplemente un accidente de la historia. Sí, que los hornos crematorios habían sido un detalle en la historia, ¿no? Sí. Bueno, esa frase de Le Pen viejo, que la dijo hace 50 años y todavía es recordada en Francia. Y lo que es la continuación de su partido, que ha intentado lavarse bastante un poco la fachada y acomodarse un poco a los nuevos tiempos, pero el delfín de todo eso es invitado hoy por Netanyahu. Eso es muy sorprendente. Y al mismo tiempo el gobierno de Israel impide la llegada, es decir, los deja llegar, pero no les da la visa, ni siquiera les da la visa a un grupo de parlamentarios franceses que iban a Cisjordania y que querían también visitar Gaza. Parlamentarios franceses tienen prohibida la entrada en Israel. Bien, creo que ahí hay una... sobre todo la ONU ha tenido una mirada dentro de toda esta situación bastante más crítica, ¿no? Sí, prácticamente todos los relatores especiales de la ONU de diferentes temas, no solamente la de Francesca Albanese, que es la relatora especial sobre Palestina, sino prácticamente todos, de derechos humanos, etcétera, etcétera, coinciden en que estamos ante un genocidio. Sí. Y la ONU está encaminándose hacia catalogar como genocidio lo que sucede en Israel. Los diferentes organismos van en ese sentido. ¿Qué fuerza puede tener en un momento en el que quizás se está perdiendo el apoyo de, por ejemplo, Estados Unidos? Bueno, ¿De quién? No de Israel, la ONU me refiero. No lo sé, sinceramente. No creo que tenga mucha incidencia política, porque los juegos políticos de poder creo que pasan por fuera de la ONU, ¿no? Más bien son las potencias que los definen, pero en la medida en que hay organismos que han evolucionado hacia eso, es todo... O sea, no puede no verse sino como positivo, por lo menos de nuestro punto de vista. De cierto modo, la ONU también tiene una historia en la condena a Israel y al sionismo, ¿no? Eso quedó un poco opacado por lo que vino después en los años 80 y 90, pero en los años 70, por ejemplo, en 1973, ya hay una resolución de la ONU en que se denuncia la amistad impía, la alianza impía entre el sionismo
y el apartheid de África del Sur. Claro. Es decir, en 1973 la ONU decía el sionismo, es decir, lo que gobierna y sostiene el Estado de Israel y el apartheid de África del Sur, de Sudáfrica, entre ellos hay una alianza impía. Esa es la expresión que usa la resolución. Y en el 75 hay otra resolución en el que se condena, se dice que el sionismo, otra resolución de la ONU de 1975, que dice que el sionismo es una forma de racismo, ¿no? Que no es un proyecto patriótico del hogar, que es un proyecto racista. Eso lo dice la ONU en 1975, y quien está impulsando esa resolución de la ONU de 1975 es un diplomático, historiador, nacido en Siria, pero que participaba como diplomático en la ONU, como diplomático representante de Kuwait, y del quien nosotros reproducimos varios capítulos de su libro publicado en 1960 y poco, en el que justamente muestra eso, ¿no? Con bastante precocidad, que el Estado de Israel es un Estado colonialista, ¿no? Y investigador, doctorado en Georgetown, y sirio, que había hecho sus estudios en Estados Unidos y en el Líbano, explica perfectamente el funcionamiento del racismo y del colonialismo en Israel y hacia la población palestina. Y tiene tal actuación en la ONU como diplomático que da lugar a esa resolución, ¿no? De condena del racismo, de condena del sionismo como una forma de racismo, en 1975. Es decir, que ahora, en cierto modo, la ONU continúa con cierta tradición de ecuanimidad, no sé cómo decirlo, ¿no? No, y aparte cuando ves, mínima, ¿no? claro, cuando ves los blancos que toma Israel en los ataques Claro. a Gaza, la cantidad de funcionarios de la ONU en el Claro. territorio en Gaza que han Claro. muerto es impresionante, los han atacado directamente, hay pruebas de eso, de cómo se han dirigido justamente a lugares donde ellos trabajaban, hospitales, escuelas, convoyes de ayuda humanitaria, o sea, saludando van como blancos. Y bueno, ellos quieren aparte prohibir la actuación de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados en Gaza, la quieren expulsar del territorio. Cuando se reconstruya Gaza no van a existir los funcionarios de la ONU en Gaza, porque ya no les van a dejar actuar los israelíes. Sí. Ya hubo una decisión del Parlamento israelí, ¿no? De la Knesset, decidiendo la expulsión de ese organismo de la ONU que trabaja directamente en claro. Cisjordania, en Gaza y en los territorios ocupados de Y después Israel. está el otro aspecto que es que el Estado de Israel prácticamente es el campeón de violaciones a las resoluciones de la ONU, ¿no? Porque cuántas resoluciones de la ONU ha habido condenando las ocupaciones de tierra, etcétera, 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 que no han respetado ni una sola. No sé, junto con el bloqueo a Cuba, me parece que deben ser los dos temas más de resoluciones de Naciones Unidas que han sido más violados, más desconocidos, claro. Vos ahí dijiste una frase así como al pasar, algo así, cuando termine esto, ¿no? Dijiste. Sí, cuando termine esto, que no se sabe cómo va a terminar, claro, sí, sí. ¿Cuál es qué idea tienen ustedes de cómo termina, si es que termina esto? No, yo sé que no pueden hacer futurismo, digo, pero... Sí, hoy la noticia era que Israel, Netanyahu llamó a los reservistas, no una nueva camada de reservistas, porque ya no tienen, los soldados profesionales se están reduciendo, ¿no? Porque están heridos, o están locos, o no quieren participar ya en la guerra, ¿no? Ha habido múltiples cartas de soldados y de oficiales de la aviación israelí diciendo que no quieren más nada con la guerra. Entonces ahora está Netanyahu apelando a los reservistas para una nueva avanzada en el territorio de Gaza, ¿no? Para llevar adelante el proyecto que
que tiene junto con Trump y que anunció en Uruguay Spektorovsky, ¿no? El señor que estuvo invitado en Facultad de Humanidades, que es el proyecto de convertir a Gaza en Las Vegas o en Punta del Este o en uno de esos lugares tan acordes con el espíritu y la tradición árabe, ¿no? Entonces, convertirlo, y para hacer eso tienen que proceder a una nueva limpieza, ¿no? Y esa es la amenaza que se produjo, que se formuló desde ayer. Eso hasta escrito está, hay documentación, Claro. lo llaman el plan de los generales, que son justamente de una ocupación progresiva del territorio de Gaza, Sí. hasta terminar con los palestinos en Sí. Gaza y pasarlo a anexionar por el Sí. Estado de Israel. Eso se está cumpliendo prácticamente metódicamente. Si no se cumple más aceleradamente es porque los palestinos volvieron cuando hubo el cese el fuego, que duró lo que duró, muy poco tiempo, hubo un retorno masivo de los palestinos que se habían desplazado hacia sus lugares y fueron tantos y tantos y tantos que no pudieron masacrarlos en ese mismo momento a los restantes. Entonces ahora están de vuelta atacando y de vuelta tratando de hacer en el norte de la Franja de Gaza prácticamente ocuparla e ir bajando después hacia el sur. Sí. Eso está, hay documentos, hay declaraciones, ya prácticamente es imposible ignorarlo porque son públicas, esos planes del gobierno israelí no hay que Sí. inventarlos, nadie que quiera denunciarlos necesita inventarlos porque están documentados. Sí. Sí. Sí, No, porque ese si no- es el proyecto. Está Sí, bien. ese es el No, y tú decías recién que se sabe que hay integrantes de las Fuerzas Armadas israelíes que ya no quieren ir más a la Sí. guerra. ¿Y cuál es la situación dentro de Israel? O sea, tú mencionabas hoy algún periódico o de repente hay algunos medios que están en contra de la guerra, que están en contra de Netanyahu, nunca me sale bien el nombre. ¿Y cuál es la situación? ¿Hay una situación política que pueda modificar esta realidad al interior de Israel? ¿O la guerra ha solidificado? A mí me parece que es más... El punto clave ahí es la situación de los rehenes y la situación económica, porque esto también está teniendo costo para Claro. la economía Sí, claro. israelí. Entonces, lo que yo creo que por ahora no hay que hacerse muchas ilusiones es que la población israelí esté en contra del proyecto colonialista, racista, que es el Estado del cual forman parte, ¿no? Creo que esa resistencia a la condición racista y colonialista del Estado israelí, entre los israelíes estaba más presente quizás hace unos años, pero desde hace un tiempo a esta parte, ellos están convencidos, los ciudadanos israelíes, de ser la defensa del bastión de Occidente en el medio de la barbarie. Entonces lo que les toca, lo que les llega, es la situación de los rehenes, ¿no? Y los rehenes que todavía están vivos y que todos los planes de Netanyahu hacen caso omiso de los rehenes. El plan de avanzar y de avanzar, de lo que hablaba recién Daniel, no cuenta con lo que les va a pasar a los rehenes en la medida en que se avancen los reservistas o avance el ejército israelí por todo el territorio. Ahí lo más probable es que mueran todos los rehenes que quedan. A Netanyahu no le importa eso, pero hay parte de la población a eso. Entonces ese es un punto débil, ¿no? De los que no quieren más la guerra por los rehenes y porque hay resistencia palestina, resistencia armada de los palestinos, y cada tanto hay algún soldado israelí u oficial israelí que vuela, ¿no? Que vuela por ataques. por Sí, hay ataques. gente muy pragmática israelí que dice si el objetivo era aniquilar a Hamas, tampoco Claro. se cumplió porque justamente lo que están haciendo es multiplicando las Claro. agresiones a Hamas dentro de la propia Gaza. O sea, salvo que los liquiden a todos, Sí. o sea... Sí, claro, hay muchos israelíes que estando totalmente en contra de Palestina o de la idea de
un Estado único, ¿no? Un Estado laico, un Estado binacional, un Estado conformado por el pueblo judío y el pueblo palestino, viviendo en una sociedad con dos idiomas, con que el que quiera tener la religión que tenga, que la quiera, el que hable el idioma que quiera, pero sin que uno sojuzgue al otro, ¿no? Hay quienes están totalmente en contra de eso, pero al mismo tiempo dicen, sacan cuentas y dicen, Claro. esta guerra ya la perdimos. Y eso la prensa israelí lo publica, ¿no? La idea de que la guerra contra Hamás la perdieron. Entonces que hay que aflojar un poco, ir por otro Perdona, lado. ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué? Porque, por lo que decía Daniel, que los cometidos iniciales eran recuperar a los rehenes que se habían llevado el 7 de octubre del 2023 y terminar a Hamás, que era la fuente de todas las desgracias de Israel, ¿no? Ese era el cometido con el que se entró en Gaza. Y no han podido hacerlo. No solo que no han podido hacerlo, sino que no han podido hacerlo porque no han los recuperaron a 8 rehenes de los cientos que había. Después recuperaron algunos cuerpos de rehenes muertos y después los otros rehenes recuperados fueron en base A intercambios. a los Intercambios, intercambios, claro. ¿no? Entonces, el proyecto de recuperar a los rehenes no le anduvo a Netanyahu. De destruir a Hamás tampoco, porque hasta este fin de semana había oficiales israelíes que caían en combate. Sí, combate, claro. sí, bueno, hay una Sí, sí. no me sale la palabra. Que fueron que cayeron muertos. Entonces están los muertos, están los heridos, que si bien en comparación proporcionalmente a los muertos y heridos que hay del lado palestino, son una minoría, pero que del lado israelí producen un efecto terrible, ¿no? Todos los locos que hay, los suicidios de soldados israelíes que están en el frente y vuelven a Tel Aviv y se pegan un tiro, ¿no? Esa es otra investigación que han publicado justamente medios de este Sí. tipo que te dio Ares, la revista 976, etcétera, que también justamente sobre el estado en que vuelven los soldados que van al frente. Sí. Tengo que hacer una pausa, la última. Dale. Y ya seguimos. En un instante volvemos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos conversando con Alma Bolón y Daniel Gatti. El tema de la conversación era a partir de su libro Palestina, papel y plomo, que tiene una gran cantidad de artículos, columnas, entrevistas, poesía, que están vinculados al tema palestino. Como ellos lo dijeron, una mirada sesgada, o sea, con una mirada de alguna manera pro-palestina. ¿Qué te queda por decir? Y a mí lo que me gustaría decir es que, dado todo lo que hemos hablado y todo lo que no hemos podido hablar, pero que de lo que sabemos, ¿no? De lo que estamos al tanto, de lo que está pasando en Palestina desde hace tanto tiempo, me parece que sería bueno que hubiera una respuesta de parte de Uruguay, ¿no? Y cuando digo Uruguay, me refiero tanto al gobierno uruguayo, ¿no? Que tomara una posición clara y contundente con respecto a lo que sucede en Palestina, y tomar esa posición clara y contundente supone no solo cerrar la oficina, ¿no? que se abrió en Jerusalén de la ANI y la Universidad Hebrea de Jerusalén, no solo cerrar esa oficina, sino además y sobre todo romper relaciones con Israel, ¿no? Me parece que la gravedad del asunto impone el rompimiento de relaciones con Israel y que impone
también el relacionarse con otros estados de América, ¿no? Que Brasil, Chile, que están, Colombia, que están teniendo posturas también mucho, México, que están teniendo posturas mucho más claras y nítidas de condena al Estado de Israel, ¿no? Entonces, Bien. por un lado el gobierno y después nosotros, los que no somos gobiernos, pero lo que hacemos es nos hacemos valer dentro de la medida de lo posible, manifestándonos, ¿no? En la calle y en diferentes actividades. Sí, y también en trabajos como este que de alguna Bueno. manera buscan ser interlocutores válidos para la comprensión del fenómeno. Sí. Daniel, ¿algo que te queda? Yo me sumo a lo que decía Alma con respecto a lo que... Hay que tener en cuenta que hay gobiernos latinoamericanos del mismo signo político que el actual, progresistas, digamos, el de Brasil, el de Colombia, el de Chile, el de México, que han tomado posturas claras, porque hay temas que son prácticamente como este que no puede uno jugar a la neutralidad o a decir, bueno, sí, un poco por acá y un poco por allá. Son temas demasiado importantes y demasiado fundantes de lo que uno quiere que sea la humanidad, para ponerle una cosa grandilocuente, que no podés ser neutro o decir, bueno, sí, explico esto, pero también explico lo otro, o Hamas y Israel, bueno, o sea, ponerlos en el mismo plano. No tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Eso por un lado. Y por otro lado, lo del el miedo que se ha impuesto en las sociedades en general cuando uno se refiere a este tema. Uno ve Europa y hay cantidad de gente perseguida por simplemente denunciar esto. Bueno, en la propia Israel, obviamente, Sí, claro. la gente que está protestando no tiene espacio ninguno para hacerlo, pero también pasa lo mismo en las universidades de Estados Unidos. Claro. O sea, le han quitado fondos a Harvard, nada menos, Sí, sí. y han perseguido gente y expulsado y deportado. Bueno, eso pasa en Estados Unidos, también pasa también en Europa, pasa en Alemania, pasa en Francia, pasa en España. Bueno, España capaz un poco menos, pero pasa en Alemania muy claramente. Y pasa también acá cuando uno habla, prácticamente, te digo, profe, esto es una excepción, o sea, no ha habido muchos espacios para... No. Realmente lo agradecemos porque simplemente el llegar a los medios es muy difícil, muy difícil. Han sido muy poquitos los medios que lo han hecho. Les agradezco que hayan venido, les Muchas agradezco gracias que a me ti. hayan, Muchas gracias. a mí y a quienes nos miren a entender un poco más esta situación terrible que se está viviendo. Nada más, solamente eso, Claro. agradecerles por conversar y a ustedes recordarles que nos vemos la próxima semana. Nosotros conversamos porque conversar, decimos, es pensar juntos en voz alta. Hasta la Bárbaro. próxima. Muchas gracias. Gracias.